that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. La suspensión de eventos públicos. Calles desiertas, negocios cerrados y supermercados fuertemente vigilados. Es la estampa de la ciudad de Panamá en su primer día de la cuarentena total. El gobernador ha emitido una nueva orden ejecutiva para intentar detener la propagación. Brasil estaría solo detrás del Perú en cuanto al número de periodistas muertos. Perú es en Latinoamérica el país que registra la mayor cantidad de reporteros muertos. El mundo laboral para las mujeres y los jóvenes periodistas ha devenido desde el inicio de la pandemia en crisis y cambios. Desde la sobrecarga del trabajo hasta el desempleo, pasando por la reducción de salarios y teletrabajo sin regulación. Las realidades que viven mujeres y jóvenes trabajadores de prensa son muy distintas, pero con muchos puntos en común en nuestros países latinoamericanos. Ahora hablaremos con periodistas y dirigentes sindicales de Puerto Rico, Panamá, Paraguay y Perú sobre cómo vivieron en cada país el contexto de pandemia. Zuliana, ¿cómo afectó la pandemia a las trabajadoras y trabajadores de prensa en Perú? El impacto del COVID en el sector de periodistas en Perú ha sido letal, ¿no? En tres dimensiones. Primero, desde el aspecto sanitario, Perú junto a Brasil, a México, es de los tres países, no en la región, que en el mundo tienen la mayor cantidad de periodistas fallecidos por COVID. Estoy aquí en Asunción, voy a encontrarme con Santi Ortiz. ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Bueno, entonces, Santi, queríamos conversar un poco contigo sobre cuál es la situación que están atravesando hoy las trabajadoras y trabajadores en este contexto de pandemia, que es un momento de la historia inclusive muy particular. Bueno, fueron varias las formas en que afectó. De hecho, la crisis sanitaria fue muy dura porque cientos de miles de personas sufrieron la enfermedad. Tenemos alrededor de 16.000 muertos, que es una cifra muy alta para nuestra población. El Hospital de Clínicas de Paraguay está al borde del colapso. El segundo impacto es el laboral, porque no solo vimos la afectación en aquellos periodistas locales que autogestionan su trabajo, que en radio y en televisión, sino que incluso los grandes conglomerados mediáticos que gozaban de buena salud económica y que desde la Asociación de Periodistas siempre seguimos argumentando que utilizaron la pandemia como excusa para ejecutar sus peores planes de reestructuración empresarial. Esos grandes conglomerados despidieron a más de 500,000 de periodistas a nivel nacional. Panamá ha resentido fuertemente el impacto del COVID-19 en la salud de su población y ha sufrido una histórica caída en su economía en 2020. Desde allí nos hablará Heidi sobre cómo lo vivieron los y las comunicadoras. Quería comenzar preguntándote si se dieron modificaciones en las condiciones de trabajo para periodistas en Panamá. De hecho, se redujeron las jornadas y también pues, se redujeron incluso los salarios de los trabajadores per se. También hay colegas que han quedado sin trabajo, que les ha tocado emprender. Puerto Rico también ha resentido la salud de su población y su economía, donde muchas inequidades existentes se fueron incrementando en ese contexto. Selimar nos comentará cómo se han vivido los efectos de la pandemia en el ambiente periodístico. Meitei, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos con Selimar Adames. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto poder conversar con ustedes. Mucha gente perdió empleo, mucha gente
perdió parte de su salario, porque en ocasiones te decían, bueno, te vamos a ayudar, pero no te podemos pagar todo tu salario, así que vas a cobrar menos o vas a cobrar una fracción de lo que usualmente recibes. Entonces, ¿cómo tú sostienes un hogar donde se multiplican los gastos porque tus hijos están allí todo el tiempo, porque tienes que mantener la casa, ¿verdad?, habitada las 24 horas del día y tienes menos ingresos? La situación fue bastante complicada para muchas personas. Hemos tenido decenas de despidos en los medios de comunicación. Sin embargo, siempre estuvimos trabajando y siempre estuvimos en primera línea de trabajo y de información en materia de la pandemia. Los productos periodísticos de los grandes medios de comunicación se han mantenido, sin embargo los hacen con menos gente. ¿Cómo sucede eso sobrecargando la jornada de trabajo? Hubo mucha exposición en las coberturas en este tiempo. En el puro inicio de la llegada del COVID a Puerto Rico, el gobierno decretó un cierre absoluto de todas las actividades. Solo permanecían trabajando pues, personal de primera respuesta, policías, bomberos, médicos, personal de salud y los periodistas. Pero muchos periodistas pudieron empezar a hacer trabajo remoto. En Perú, al menos el 70% de los periodistas que realizan actividad informativa en regiones son periodistas autónomos, son periodistas independientes que tienen que autogestionar su trabajo. Y ellos son quienes han pagado la peor factura de esta crisis, no solo por lo que les representó la falta de publicidad para poder sostener sus espacios en radio y televisión, sino también la actitud del Estado que les terminó dando la espalda, incluso en reiterados pedidos para que se atienda a este sector de periodistas independientes con medidas que les permitan la subsistencia económica y la subsistencia de sus espacios informativos. Pero ¿cómo está la situación, Connie, en Paraguay? ¿Cómo lo vieron con las mujeres y los jóvenes periodistas? Bueno, en Paraguay, en el caso específico del trabajo independiente, muchas personas en realidad entraron en un proceso de mucha más precarización porque tenías que hacer 3 o 4 trabajos por un solo salario. Entonces, esto ya venía pasando antes de la pandemia, pero con la pandemia y la angustia de estar sin trabajo o poder tener un ingreso que te pueda ayudar a sustentar en un momento tan duro, hace que tengas que tomar esos trabajos. Nosotros en Panamá, al igual que en otros países del mundo, tenemos lo que es el periodismo freelance, el emprendimiento y lo que es trabajar también esto. Incluso hay colegas que trabajan en horas de la mañana para un medio de comunicación, en horas de la tarde, horas de la noche trabajan para otro. Esto lo que busca pues, es reforzar o llevar ese equilibrio en tu economía para seguir sufragando tus gastos y los de tus familias. En este contexto de pandemia para las mujeres en Puerto Rico, ¿la condición de ser mujer significó mayor sobrecarga laboral o pérdida de puestos de trabajo también? Para la mujer, que todavía se percibe como la que se encarga de los niños, como la, ¿verdad?, encargada de la crianza y del bienestar de sus hijos, aunque se supone que, ¿verdad?, en estas alturas del siglo XXI tanto papá como mamá estén pues ambos al mismo nivel en términos de la crianza. Esa no es la realidad para casi nadie. La mujer siempre es la que lleva, ¿verdad?, las riendas del cuidado del hogar, lleva pues la crianza de los hijos más sobre sus hombros y hay muchas madres solteras que no tienen a papá al lado o no tienen una pareja o un esposo que las ayude y que sea complemento en ese proceso de crianza principalmente. Así que en un momento muy particular que duró como un año porque las escuelas apenas están abriendo hace muy poco, muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar o acogerse a ciertas licencias especiales y oportunidades especiales que había, pero en la empresa privada no es que había mucha oportunidad, era principalmente el gobierno que ayudaba pues que las personas se pudiesen quedar en la casa con los niños que estaban sin escuela y sin centros de cuidado para ellas poder continuar produciendo el sustento del hogar.
Yo soy madre de 2 niños y mis 2 hijos tienen enfermedades crónicas per se, entonces pues tenía que salvaguardar primero la vida de mis polluelos, de mis tormentitas huracanadas, como les llamo. Yo sí, mamá, tenía que salir a la calle porque el periodismo no se detuvo. Nosotros éramos y somos periodistas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. O sea, nosotros teníamos que salir a cubrir. Los fotógrafos tenían que salir a la calle a tomar las pistas y las imágenes de la gente en los hospitales. Cuando se empezó a dar el tema de la reducción de las horas, el gobierno decidió incluso empezar a dar bolsas de comida, igual seguían los actos de corrupción. Tú tenías que seguir a cubrir, o sea, el periodismo no se detuvo. Entonces tenías que trabajar incluso tú como mamá con el tema de que las clases ya eran virtuales, tus hijos se conectaban de manera virtual. O sea, la vida nos cambió a todos. Entonces, por ende, la recarga laboral o de horas de trabajo para un periodista independiente, freelance, también fue notable y evidente. América Latina es una región que todavía conserva buena parte de la cultura patriarcal, que es un problema estructural que tenemos en la región. Y eso hace que las mujeres, antes de la pandemia y más durante la pandemia, tengan que cargar consigo mismas con dobles y triples jornadas a su jornada laboral, sumarle lo que les significaba el llevar la carga del hogar, especialmente la educación de los hijos y el cuidado de los hijos. Pero además hay un factor bien interesante, hay que asumir de que los puestos laborales de las mujeres, los empleos de las mujeres suelen ser los más precarios. Y cuando muchos medios han tenido que, los grandes medios, con excusa de la pandemia, han tenido que hacer recortes a nivel laboral, los primeros puestos de trabajo que han cancelado son los de menor nivel de responsabilidad. Y esos cargos de menor nivel de responsabilidad han sido los cargos de nuestras compañeras. Existe aún, lastimosamente, en el país una brecha, y en el gremio también, una brecha salarial importante entre las trabajadoras y los trabajadores de prensa que refleja, digamos, una mayor precarización. O sea, se despide gente, se les sobrecarga de trabajo, en el caso de las compañeras se les paga menos, incluso sobrecargándole el trabajo. Zuliana, algo que no puedo dejar de preguntarte, y como somos mujeres, somos trabajadoras de prensa o de la comunicación, en el mercado laboral en Perú, hablando específicamente, ¿cuál es la cantidad de mujeres ejerciendo estos espacios de trabajo? Y también, ¿cuál es la situación de mujeres ejerciendo puestos de jefaturas dentro de lo que es el ámbito de la comunicación? Cuando vemos puestos de dirección, el porcentaje es mínimo. En Perú no podemos llegar a hablar ni siquiera de un 20% en conducción, en dirección de medios de carácter nacional. Pongo un ejemplo claro, medios impresos de carácter nacional, una sola directora mujer cuando estamos hablando de más de 14 medios. Esa es la realidad que tenemos. Hay medios digitales en este momento en Perú, quizás de los 5 más importantes, 4 estén dirigidos por mujeres, pero solemos decir de que pareciera que las mujeres tenemos que fundar nuestros propios medios para poder dirigirlos. En particular en los medios de comunicación, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres es dramática, en algunos casos sobre 25, 30, 40, casi 50% de diferencia. Hemos tenido que, ¿verdad?, que recurrir a métodos legales, a recursos legales, para poder llamar la atención sobre una cosa que se supone que todo el mundo sabe y acepta y entiende, pero en la práctica
eso no ocurre. En el medio donde yo trabajo ahora mismo, la inmensa mayoría las reporteras son mujeres, las productoras son mujeres, la inmensa mayoría. Así que la directora es mujer. Me parece totalmente injusto que a estas alturas tengamos que seguir insistiendo en el discurso de que todos debemos aceptar que el trabajo de la mujer es igual que el del hombre, que si haces el mismo trabajo y tienes la misma descripción de empleo y haces un trabajo igual y de la misma calidad o en muchas ocasiones mejor, tengo que decirte, pues entonces no hay ninguna justificación para la inequidad. ¿Cuáles son esas dificultades o esas barreras que existen para que se puedan sindicalizar los jóvenes? Desde el movimiento sindical también tenemos que hacer una autocrítica cuando hablamos o nos preguntamos el por qué no están los jóvenes, las jóvenes en los sindicatos. Y tenemos que hacer una autocrítica preguntándonos también si estamos respondiendo a las demandas de esos jóvenes. Si esos estudiantes de periodismo de los últimos ciclos o los recién egresados se sienten expresados en la acción sindical. Están las generaciones de señores o de señoras que tienen una vasta experiencia y enhorabuena, pero que tienen como un recelo de compartir tu sapiencia y pasarle la batuta o de instruir al otro periodista que viene entrando de turno para que tome las riendas de la organización. Hagamos el sindicato o la organización atractiva para ese colega que viene entrando, que está en un aula de clases, que está empezando su práctica profesional, que está incursionando en el medio. Las mujeres y jóvenes tenemos en común la lucha por superar inequidades salariales y de dignificación en materia de derechos. Estas cuestiones se han agravado en la pandemia. Sin embargo, los compañeros y compañeras a lo largo del continente han enfrentado estos contextos desfavorables desde la organización. Si bien estamos narrando situaciones problemáticas con los periodistas, hombres, mujeres, jóvenes en toda la región, una de las certezas que podemos tener, que la teníamos antes de la pandemia y que la tenemos hoy más que nunca, es que nuestra mejor herramienta para pelear contra esto, para batallar contra esto, es el movimiento organizado, es la fuerza colectiva, son nuestros sindicatos. En solos no llegamos a ninguna parte, la pandemia lo ha demostrado, tenemos que estar unidos, si estamos fuertes, si somos una sola voz, a nivel nacional con nuestras organizaciones, a nivel regional, articulados en la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, como es nuestro caso, a nivel mundial con la Federación Internacional de Periodistas, más de 600.000 periodistas afrontando pandemia, afrontando precarización laboral, pero luchando también con esa misma intensidad por mejores condiciones de vida o de trabajo.